Si les aparece el que estamos grabando, ahí. Sí, profe, sí Sí. aparece. Okey, perfecto. Entonces yo lo grabo, Zoraida, tranquila. Gracias, Te lo agradezco, Yasmín. con mucho gusto. Ok, disculpen la interrupción. Hoy les traigo una pequeña reflexión que tiene que ver con el tema que vamos a ver. Tiene que ver con los entornos físicos. Dice que el entorno físico en el que se da el aprendizaje es de capital importancia porque tiene una incidencia directa sobre el bienestar y el rendimiento del alumno y del resto de los integrantes de la comunidad educativa. Esta frase es de Jesús Guillén y en realidad todos los entornos físicos en donde se da el aprendizaje va a ser de vital importancia para todo lo que es el desarrollo integral de los niños y las niñas que tenemos en nuestras aulas, sobre todo en lo que es la primera infancia, que es lo que estamos viendo nosotros y para lo que nos estamos formando. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con esos ambientes, y no hablo solo del ambiente o del entorno de aprendizaje, solamente del salón de clase. Cuando hablamos del entorno físico, hablamos de todo el edificio, de todo el entorno escolar o del entorno donde se desarrollan cada uno de los aprendizajes. Llámese aula, salones multiusos, jardines, áreas verdes, el comedor en aquellos lugares donde se da alimentación. Cada uno de esos rincones siempre tiene que va a ser de vital o de capital importancia para el desarrollo y el bienestar de los niños y las niñas que atendemos diariamente. A esto es lo que se está refiriendo Jesús Guillén, y nuestro tema de hoy tiene mucho que ver con los entornos físicos, tiene que ver mucho con con nuestro quehacer diario y cómo formamos nosotros a nuestros estudiantes por medio de esos entornos de aprendizaje que tenemos a nuestro alrededor. Los recursos didácticos que vamos a usar el día de hoy es el libro que hemos venido trabajando durante todo el cuatrimestre, ¿verdad? Que es de Celedón, es el libro de comunicación, lenguaje y pensamiento en el niño y la niña, ¿verdad? Hemos visto a lo largo del curso los diferentes capítulos. Hoy ya cerramos el libro con el capítulo 5 y el capítulo 6. Son las que ya lo han leído, las felicito porque hoy van a poder aportarnos en algún momento, les va a quedar un poco más clara todo lo que Celedón nos quiere decir en esos dos capítulos tan hermosos que nos tiene. Estrategias de aprendizaje para el desarrollo del lenguaje infantil. Este es nuestro primer capítulo. O sea, aquí nos habla de todas las estrategias del aprendizaje que vamos a ir desarrollando en los niños, y que esto nos va a estimular todo lo que es el lenguaje en la población infantil que atendemos, ¿verdad? Entre estas estrategias de aprendizaje tenemos las que potencian el desarrollo del lenguaje antes del nacimiento. Es importante que antes de que el niño nazca, los papás o las familias le hablen al niño. Le hablen cuando decimos que háblele a la pancita de la mamá, ¿verdad? Eso es bastante, es una forma, una estrategia de potencializar el desarrollo del lenguaje en ellos antes del nacimiento. Esto hace que influya en el lugar que ocupe dentro de la familia, de la sociedad. Hablar de forma positiva más estímulos los envuelven a los niños de una manera positiva, de una manera donde el niño se va a sentir que pertenece a un lugar, que pertenece a una familia, que pertenece a una sociedad. Parece mentira, pero hablar del niño mientras la mamá está embarazada, eso hace que la mamita se sienta bastante contenta, pero se tiene que hablar de una forma positiva, ¿verdad? Cuando hablamos de que qué lindo que está embarazada la mamá, que qué lindo, que cuánto esperamos ese bebé con
con tantas energías positivas, ¿verdad? A esto es lo que se está refiriendo el autor cuando habla de que tenemos que hablarle al niño, a la niña, antes de que nazca, antes del nacimiento. Elegir el nombre del nuevo bebé también es de vital importancia. Reflexionar el significado del nombre de ese bebé, ¿verdad? Lo que evoca el nombre del bebé, los sentimientos cuando hablamos, cuando decimos el nombre de nuestro hijo o nuestra hija, ¿qué nos evoca? Nos evoca paz, tranquilidad, alegría, nos trae algún recuerdo bonito o, o hacemos referencia a alguna persona de la familia que ha significado mucho en nuestras vidas. Muchas veces elegimos un nombre porque nos sonó bonito, porque es el nombre del artista favorito, porque resulta que tenemos que ponerle el nombre del papá o porque tenemos que ponerle el nombre de la mamá o el del abuelito, pero si le ponemos el nombre del abuelito y no estamos como muy contentas con ese nombre, pues eso no va a generar sentimientos positivos ni en la mamá ni en el bebé que se está gestando, ¿verdad? Siempre tenemos que conocer el significado de nuestro nombre y esto también tiene que ser muy pensado. Y yo les voy a dar un ejemplo claro en algún momento de mi experiencia como docente de preescolar. Un día recibo a un niño y el chico se llamaba Wisin y Yandel, y donde uno le pregunta a la mamá lo que dice es que le gustaba mucho el reggaetón, pero el nombre no le evocaba mucho. Y al niño lo que le ocasionaba cuando ya él era, porque llegó a nosotros en aulas de preescolar, lo que ocasionaban otros niños muchas veces era burla. Entonces tenemos que pensar muy bien qué nombre le vamos a dar a ese niño y a esa niña, ¿verdad? Tenemos que hacer conciencia en nuestras familias sobre los nombres que les estamos poniendo. También una experiencia muy personal, ya ustedes vieron que mi nombre es Zoraine, es un nombre que es muy poco común a nivel de nuestro país, ¿verdad? Y conforme yo iba creciendo, primero ni siquiera podían pronunciar bien mi nombre, las personas que me conocían, y era un nombre bastante difícil para algunas personas, y eso ocasionaba que en vez de decirme Zoraine, me acortaran mi nombre, ¿verdad? Cuando le pregunto a mi mamá, por qué me puso este nombre, ya siendo una adolescente, pues ella lo único que me dijo es investigue. Entonces a mí me ocasionó mucha curiosidad, pero por mucho tiempo pasé enojada con el nombre que me había puesto mi mamá, hasta que ya logré entender lo que significaba, el origen que tenía, pero nunca entendí por qué mi mamá me lo puso, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas creo que sí es importante reflexionar sobre qué nombre le vamos a prestar, le vamos a poner a nuestro hijo, a nuestra hija, y como les digo, qué sentimientos nos trae a nuestra vida cuando mencionamos el nombre de ese bebé o de esa bebé, ¿verdad? Hablar con el niño o la niña tiene mucho que ver, ¿verdad? Hablar de él o de ella de forma positiva, como lo decía anteriormente. Observación y lectura para el niño y la niña, eso es también sumamente importante. Cuando le leemos cuentos y el bebé está en la pancita, leer es tan importante. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de mis dos hijos era estudiante también, entonces normalmente tenía que leer y dependiendo de la lectura el bebé se tranquilizaba, decía yo, porque no se movía tanto y dependiendo de lo que estuviera leyendo o cómo yo me sintiera, el bebé se movía mucho también. Si yo me sentía muy intranquila porque tal vez no entendía la lectura que estaba haciendo, me acuerdo que el bebé se movía y yo decía que es que también le generaba estrés. Y eso pensaba yo, y realmente los últimos estudios dicen que definitivamente cómo se encuentre la mamá, así va a estar el bebé también. Si la mamá está muy feliz, el bebé va a estar muy feliz. Si la mamá está muy triste, el bebé no se va a sentir bien, porque cuando estamos tristes genera un montón de sentimientos hacia adentro también, y que todo eso se lo va a absorber el bebito que estamos cargando en ese momento. Escuchar música para el niño o la niña le transmite sensación de tranquilidad y de placer. Hay expertos que dicen que la música de Mozart les provoca tranquilidad,
que todas las ondas musicales pasan lo que es el vientre materno y llega hasta el bebé, le transmite aquellas ondas y el bebé siente tranquilidad, pero eso también va muy de la mano a lo que siente la mamá cuando escucha algún tipo de música, ¿verdad? Se recomienda, como les digo, la música instrumental. Sin embargo, si hay música de diferentes ritmos que le trae a la mamá alegría y le ocasiona placer o le ocasiona sentirse bien, pues podemos escucharla. Sin embargo, hay música que te genera estrés también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de músicas hay que evitarlas. Esas son las estrategias que potencian el lenguaje antes del nacimiento. Lo que dice el autor que nosotros estamos trabajando. Sin embargo, hay otros autores que te pueden decir otras estrategias o otras actividades que van a potencializar el desarrollo del lenguaje antes de que el niño nazca. Por otra parte, tenemos estrategias que favorecen el desarrollo del lenguaje pragmático y semántico en los infantes. Este desarrollo implica facilitar oportunidades para que el infante se exprese de forma natural. ¿Cómo? Los niños a partir de los 2 años ya emplean el lenguaje de forma imaginativa y como una expresión de sentimientos se comunican para mostrar objetos, incluso para hablarse a sí mismos. Entonces, nosotras como docentes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que brindarle una serie de materiales educativos que le generen a ellos oportunidades para facilitar la expresión de ellos, para facilitarles que ellos, por medio de su lenguaje imaginativo, se comuniquen con otras personas o con los mismos objetos, como cuando les damos al niño de la foto, por ejemplo, le estamos dando animales de la selva en una alfombra donde también hay muchos animales de la selva. Y eso va a provocar en el niño que empiece a hacer los ruidos o a hablar o a imaginar que él se encuentra alrededor de tantos animales, ¿verdad? Y eso es riquísimo cuando uno los escucha que empiezan a decir sus primeras palabras en función de lo que uno les está dando para que ellos empiecen a trabajar también, empiecen a tener ese montón de oportunidades que le da el ambiente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de materiales le estamos dando a los niños, qué tipo de oportunidades y facilidades le estamos dando en nuestro ambiente educativo para que aumente su vocabulario, ¿verdad? Por otra parte, tenemos que propiciar actividades y experiencias nuevas que aumenten el vocabulario de palabras novedosas en ellos. ¿Y esto por qué es tan importante que empecemos a proporcionar actividades y experiencias nuevas que aumenten ese vocabulario? Porque resulta que muchas veces somos profesoras de escuelas públicas, preescolares públicos, donde los niños que llegan a nuestras aulas son niños de familias de muy bajos recursos, donde no van a tener las estrategias que nosotras podamos brindarles dentro de la institución educativa, donde tal vez no van a tener el tipo de materiales que nosotros podemos ofrecer en nuestras aulas, donde sus familias muchas veces, las mamás o las familias en general, no tienen un nivel educativo como el que tiene la profesora que tiene a cargo a su hijo o a su hija a veces por largas horas o por largas jornadas, ¿verdad? Por más de 5 horas en muchas instituciones, los niños se quedan por más de 5 horas o por más de 6 horas, incluso en lo que son los Ensinay o guarderías de Limas o centros privados, a veces pasan hasta 11 o 10 horas en nuestras instituciones. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad que tenemos que proporcionarle a esos niños nuevas experiencias, porque nunca las van a tener probablemente en sus casas mientras estén en todo lo que es la primera infancia. Por supuesto que esas capacidades pueden mejorar en la vida de esas familias, sin embargo, no siempre es así. Entonces, nosotras como profesoras o como profesionales en educación encargados de lo que es la primera infancia, estamos muy llamadas a la conciencia de proporcionarles a todos los niños que atendemos
experiencias nuevas, experiencias con una intención pedagógica, no colocar un material por colocarlo, porque eso hace que el niño, cuando colocamos un material con una intención pedagógica, hace que el niño aumente ese vocabulario, hace que ese niño tenga experiencias nuevas, hace que ese niño empiece a generar nuevos aprendizajes y novedosos aprendizajes que no va a tener en su entorno familiar. Y eso no significa que una institución pública a cargo, las aulas a cargo de maestras, de buenas maestras, no le proporcionen un ambiente educativo saludable y rico de experiencias, ¿verdad? Entonces, ustedes como profesoras o como estudiantes que se están formando en educación para la primera infancia, tienen que tener claro eso. Nosotras tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad, donde tenemos que estudiar cada uno de esos ambientes que le estamos proporcionando a nuestros niños, porque no siempre van a ir a trabajar a centros privados. Y aunque vayan a trabajar a centros privados donde tengan un montón de materiales más a la mano, ustedes igualmente tienen que prestar atención a que cada uno de esos materiales esté colocado con una intención pedagógica. Es una responsabilidad que no podemos dejar de lado. Por otra parte, tenemos estrategias verbales que favorecen el desarrollo pragmático y semántico en los niños, ¿verdad? Y esto provoca de que nosotros tengamos que tener a la mano narraciones donde podamos contarles cuentos clásicos a los niños, películas que generen un aprendizaje, programas de televisión o radio, experiencias personales. Todo esto incluye el nudo y el desenlace. Pero además, chicas, y eso lo pudimos ver durante la actividad que ustedes colocaron en la actividad, en la lección Moodle, ustedes tenían que poner una actividad y poner el objetivo, poner el tiempo, poner la edad del niño o de la niña. Y yo les voy a contar algo. Muchas pusieron el televisor, el radio, el celular, pero vieras que algo que a mí me llama la atención y quiero que ustedes también piensen es que no en todos los lugares van a tener acceso al internet y no en todos los lugares van a tener acceso a una computadora y no en todos los lugares van a tener acceso a un televisor o a una grabadora. Al celular sí, porque ya es parte de nuestras vidas, pero cuando ustedes ponen un celular a niños tan pequeños, ustedes van a perder inmediatamente la atención de los niños en ustedes, que son las que generan y provocan los nuevos aprendizajes, y el niño automáticamente o la niña automáticamente se va a dirigir al celular. Entonces, aquí yo quiero hacer hincapié en la importancia, antes de llegar a un aula de preescolar, a dar una clase, en la importancia de uno como docente en aprenderse las narraciones o en saber qué realmente es lo que voy a contar y no solamente depender de un celular o de un recurso tecnológico. Es tan importante para el niño, para la niña, que ustedes que hablen, que se expresen, el movimiento, cómo gesticulan, cómo los vuelven a ver, cuando están contando una narración, que ellos vean las expresiones de su cara, cuando están muy alegres, cuando están muy tristes, cuando están contando un cuento clásico, ¿verdad? Como cuando a nosotros los abuelitos o las abuelitas o nuestros papás nos contaban alguna historia y no nos la contaban del televisor y no nos la contaban leyendo un libro. Y esto me evoca mucho a mi infancia, cuando mi papá a mí me contaba los cuentos de las 1001 noche. Yo nunca lo vi leyendo el libro, nunca. Siempre me contaba las historias y me las contaba con una alegría y una energía, nos las contaba a mis hermanos y a mí. Y recuerdo que en las noches, cuando se acostaba a la par de nosotros, era contarnos una historia, y todas las noches nosotros queríamos escuchar una nueva historia de mi papá. Cuando yo crecí me di cuenta que las historias que mi papá me contaba eran las historias de un libro que se llama Las 1001 noche. Pero yo leí el libro, pero también lo que más recuerdo son las expresiones de mi papá contando ese libro. Y así pasa con nuestros alumnos. Siempre es tan importante que ellos nos vean
lo que nos evoca cada una de esas historias, porque les aseguro que es más rica la experiencia de que ellos nos vean a nosotros contar una historia, contar un programa, contarles un cuento, una película, que la propia película puesta en una pantalla. Es más importante que ustedes se las aprendan y que ustedes las cuenten y que cuenten con emoción. Y emoción no solamente tiene que ser la emoción de alegría, ¿no? Porque hay historias, los niños necesitan saber expresarse, expresar lo que sienten, expresar sentimientos de tristeza, expresar sentimientos de enojo, de frustración, de alegría, de asombro también. Y eso nosotras como educadoras tenemos mucha obligación de enseñarle a nuestros alumnos a expresarse, porque muchas veces en sus casas sus papás o sus familias no les van a enseñar cómo expresarse, porque no se puede enseñar algo que no se ha aprendido. Entonces, por eso es tan importante que nosotros lo hagamos en nuestras instituciones. También tenemos las conversaciones. Realizar conversaciones es rico, los diálogos, que tengan un lugar en el contexto inmediato. Los infantes son capaces de iniciar e introducir nuevos temas. Y yo quiero que le presten atención a la foto un momentito. En esa foto, la maestra lleva a los niños a la huerta y ahí se arma un diálogo y una conversación tan rica de los chicos como cuando encuentran un gusano, una lombriz o una mariquita, o cuando ya empieza a germinar las plantas. Imagínense todo el vocabulario tan rico que les genera a esos niños y todas las conversaciones que puede mediar aquella profesora, que sirve de andamiaje para que estos niños tengan unos diálogos impresionantes, ¿verdad? Y esto se va generando desde que ellos están pequeños. Si ustedes le generan entornos a esos niños enriquecidos con experiencias nuevas, yo les aseguro, se los aseguro por la experiencia propia, que esos niños van a evocar nuevos aprendizajes y van a empezar a introducir nuevos temas, van a iniciar una conversación que hasta el niño que tenga algún trastorno o algún problema de aprendizaje va a empezar a crear y a generar nuevo vocabulario y nuevo aprendizaje. Recuerden que los niños nos sirven de espejos para otros niños, ¿verdad? Y recuerden que la profesora o el profesor tiene que servir de andamiaje para todo ese aprendizaje que tienen los niños dentro de nuestros salones de clase o dentro de nuestras instituciones educativas. Las experiencias planeadas. Siempre, muchachas, estudiantes y muchachos, ustedes siempre tienen que tener las experiencias del salón de clase o de toda la institución planeadas. Una profesora, un profesor que planea sus actividades va a generar aprendizajes nuevos, vocabularios nuevos, va a generar que esos niños siempre se mantengan interesados en ir a aprender, siempre se van a mantener a la expectativa de qué nueva actividad nos va a traer la profesora o el profesor. Son actividades que se diseñan para que el infante observe, participe y tenga una oportunidad para desarrollar toda su expresión oral. Si ustedes ven la foto, son niños que ya sembraron, que fueron a la huerta con la profesora, que sembraron frijoles y luego los llevaron al ambiente escolar, porque son aprendizajes y estrategias para la vida, porque le estamos generando a los niños aprendizajes para la vida. No podemos generar aprendizajes que nada más se queden en el momento y luego el niño y la niña deseche ese aprendizaje. Nosotras como profesoras o profesores en primera infancia tenemos una responsabilidad de generar aprendizajes para la vida, no aprendizajes que desechamos en un basurero cuando ya no los ocupamos. Los aprendizajes para la vida siempre van a estar ahí. Ahora tan importante que es volver a la tierra, es tan rico para el niño trabajar la tierra, ir a sembrar y luego generar sus propios alimentos, como cuando siembran zanahoria y la cuidan esa huerta con esas zanahorias y luego van y la sacan y se las llevan a la niña en
en el aula y rayan la zanahoria, sienten la zanahoria, huelen la zanahoria, la rayan y se la comen aparte de eso. Son experiencias que el niño le va a quedar toda la vida. Y yo regreso a mi infancia y recuerdo cuando iba a sembrar culantro y cuando iba a hacer huertas en mi tiempo. Y eso es hace muchos, muchos años. Y ahora otra vez estamos tratando de que los niños regresen a esos aprendizajes tan ricos, ¿verdad? Las que son más grandes o que tienen más experiencias pueden recordar cuando íbamos a las huertas. Yo fui a una huerta, trabajé una huerta cuando era una niña y ahora cuando yo veo que nuestras maestras están también volviendo a las huertas y a las huertas pedagógicas y veo la felicidad con los que los niños van, yo digo definitivamente a esto tenemos que regresar, pero esas actividades no pueden sacarse de debajo de la manga, tienen que ser actividades planeadas, tienen que ser actividades donde el infante participe y donde el infante llegue a observar, a tocar, porque no hay nada más rico que los aprendizajes en concreto. Un niño aprende más cuando toca, cuando huele, cuando le da la oportunidad de experimentar la actividad, porque eso le genera un aprendizaje más rico. Las pantomimas. Todas las pantomimas favorecen la comprensión lingüística, la observación, la concentración y el lenguaje no verbal, porque los niños siempre van a aprender y siempre, aunque la maestra, y no es una pantomima, pero cuando usted llega a un aula de preescolar o a un aula de niños en primera infancia y la maestra llegó, el profesor llegó un poco desanimado, los niños te leen tus expresiones corporales, te leen tus expresiones faciales y se dan cuenta cómo llegas. Se dan cuenta si llegas triste, si llegas muy feliz, si llegas acongojada o asustada o asustado. Ellos se dan cuenta de cómo usted llega. Entonces, las pantomimas nos van a favorecer toda esa expresión o esa comprensión lingüística de expresiones no verbales, expresiones corporales o expresiones faciales donde no necesitamos generar ni una sola palabra. Y por eso les digo, muchachas y muchachos, que es tan importante que ustedes no le pongan una pantalla a un niño, que ustedes se emocionen, que ustedes hablen, que ustedes se aprendan lo que van a dar, que se aprendan, pueden hacer uso de vez en cuando, pero no siempre, porque además no siempre van a tener uso de los recursos tecnológicos, dependiendo de los lugares donde ustedes vayan a trabajar. Escuchar y decir poesías, leer y memorizar el poema antes de recitarlo para descubrir la entonación y los gestos adecuados, eso es tan importante para los niños, las poesías, escuchar las poesías. Pero nosotras y nosotros, como les vengo repitiendo desde que inicié la tutoría, tenemos que aprendérnoslas, tenemos que vivirlas, tenemos que tocarlas, tenemos que sentir lo que estamos diciendo, porque el teléfono, poner una poesía en el teléfono, una canción en el teléfono o una canción en la grabadora, de verdad, muchachas y muchachos, no les genera tanto aprendizaje como les genera cuando nosotros, yo siempre les digo a mis maestras, podemos hacer feo con los chicos y no es el feo, es lo lindo que es cuando ve una maestra o un profesor cantando y viviendo y moviéndose y haciendo la pantomima y haciendo y diciendo una poesía que la siente, la vive, porque ese es el aprendizaje más rico para estos niños. También existen las estrategias que facilitan el desarrollo fonético en los infantes, como mediante estrategias lúdicas propiciando la sensibilización del infante frente a la relación entre los sonidos y las palabras. Nosotros no solamente en primera infancia, no se trata solamente de llegar y academizar a los niños, no. Se trata de proporcionarle actividades lúdicas que propicien todas esas palabras escritas y que esas palabras escritas tengan relación con los sonidos. Les voy a dar un ejemplo, como cuando nosotros llegamos y le ponemos imágenes de un gato y le damos un gato en concreto y hacemos el sonido del gato, para el niño le queda más
le genera más aprendizaje que yo le dé el gato en concreto, que le haga el sonido del gato, que yo nada más le dé un gato y le pregunte cómo hace el gato. Entonces, esas estrategias tienen que ser lúdicas, tienen que generar emoción. Recuerden que no hay emoción, dice Francisco Mora, que no hay emoción, no hay aprendizaje si no hay emoción. Y cuando hablo de emoción, no solamente es una emoción alegre, hay emociones que nos generan tristeza y nos generaron un aprendizaje, o hay emociones que nos generan susto y también aprendimos algo. Pero no hay nada más rico para un niño un aprendizaje con una emoción de alegría, porque va a aprender con mucha más razón. Y cuando son aprendizajes desde la forma lúdica, ellos van a aprender con más emoción todavía. Algunos ejemplos de estos aprendizajes es cómo cantan los animales y los objetos, el espejo habla, las rimas juguetonas, contando las sílabas y los fonemas, el tren viajero. Esas son algunas de las actividades que el libro de Celedón nos proporciona, pero son algunas nada más. Un profesor o una profesora de preescolar, a mí me impresiona toda la creatividad que tiene para generar nuevos aprendizajes en los niños. Me impresiona la gran creatividad para generar aprendizajes de forma lúdica. Y eso es algo que ustedes como formadores o como profesores, estudiantes que están, valga la redundancia, estudiando para ser profesores en primera infancia, no pueden perder. Y si me van a decir, profe, es que yo no soy tan creativa, busquen, investiguen, porque están a un clic de investigar también y del conocimiento a un clic. Busquen información, la UNED da demasiada bibliografía o demasiadas referencias bibliográficas para que ustedes lean, estudien y aprendan de manera lúdica y aprendan de cuáles son las mejores formas de aprendizaje que puedo proporcionarles yo a los niños. Estos son algunos ejemplos nada más de un montón que nos proporciona todo lo que es los diferentes autores que trabajan en primera infancia. Las que favorecen el desarrollo morfológico y sintáctico en la población infantil. Se le deben de ofrecer espacios al niño o a la niña para que crea oraciones cortas donde se exprese con naturalidad. Si nosotros le ofrecemos ambientes enriquecidos a nuestros alumnos, les aseguro que ellos van a empezar a generar oraciones cortas desde el momento que pongan un pie en nuestras aulas o en nuestras instituciones educativas. Por eso les digo que todo el ambiente escolar tiene que generar aprendizaje, tiene que tener todo lo que tenga un ambiente escolar desde la entrada hasta el salón de clase, tiene que generar aprendizajes. Todas las actividades que tenga, todos los materiales que estén expuestos, todos los murales que estén expuestos, tienen que tener una intención pedagógica para que le genere a los infantes que estamos teniendo a diario aprendizajes donde ellos puedan expresarse, donde puedan hacerlo de forma natural. Recuerden que los niños nuestros, sobre todo los que llegan a las aulas de nuestras escuelas o preescolares públicos, no siempre vienen de hogares enriquecidos a nivel cognitivo, a nivel de actividades sensoriales positivas. Normalmente son muy carentes de estas actividades. Normalmente las familias no saben cómo estimular el desarrollo de un niño o de una niña. Por eso es tan importante que nosotros favorezcamos esos aprendizajes de forma natural para ellos. Algo muy importante es la mediación del docente y el desarrollo del lenguaje infantil. Tenemos que tener claridad también, ¿verdad?, de que la mediación del docente no es que nosotros nada más llegamos y somos los que tenemos el conocimiento, no. Recuerden la palabra de la lección Moodle también, donde habla del andamiaje. Las familias también son un andamiaje para nuestros niños, pero más que las familias, vamos a hablar de la responsabilidad que tiene un docente
como mediador en el aula, un docente como andamiaje para el aprendizaje de esos niños, ¿verdad? Y de esas niñas. Es tan importante que esos niños sepan que el docente está ahí para colaborarle, que el docente está ahí para facilitarle el desarrollo. Es muy importante que ustedes se sientan seguras cuando van a dar una clase o seguros cuando van a dar una clase, cuando están con esos niños, porque recuerden que ustedes son los mediadores de ese aprendizaje, son los mediadores del desarrollo integral de ese niño. En este momento vamos a hablar del desarrollo del lenguaje, pero yo quiero también que ustedes sepan que el lenguaje no es solamente un área en específica, donde vamos a tener actividades específicas del lenguaje. El lenguaje se empieza a dar la mediación del docente en el desarrollo del lenguaje desde que el niño o la niña ingresa a la institución educativa. Toda la institución educativa tiene que ser un medio para desarrollar el lenguaje infantil. Toda, no es solamente nuestro salón de clase. Las características del docente como mediador en el aula, como facilitador del aprendizaje, debe abordar las diferentes interacciones que debe construir. ¿Qué significa eso? Muchas veces nos dicen que el niño debe ser el que tiene que elegir el aprendizaje y nos dice que el niño es el que tiene que tener la libertad para elegir lo que quiere aprender. Pero eso no significa, y escuchen bien, eso no significa que usted se desentienda y que el niño sea el que viene a hacer, como dicen popularmente, lo que le da la gana en la clase. No, de eso no se trata. Se trata de que el educador o la educadora vea cuáles son los aprendizajes que necesita ese niño y le proporcione diferentes temas para que el niño elija qué es lo que quiere, para que el niño conozca los diferentes aprendizajes, para que el niño aborde todos los tipos de interacciones que pueden construir desde el material que usted pone en el área o en el espacio de ciencias hasta el material que usted pone en un área o en un espacio de biblioteca. Todos los aprendizajes que el docente le proporcione en un aula, todo tiene que ser un material con una intención pedagógica. Porque recuerden que el docente es el mediador, es el que sirve de andamiaje para los aprendizajes de los niños. Si un niño viene de un ambiente restrictivo a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel de lenguaje, a nivel de los diferentes aprendizajes, ese niño no va a llegar a decirle al docente que quiere, por ejemplo, no sé, hablar de los dinosaurios o hablar de las características de los insectos. Por eso es que es tan importante que sea el docente el que aborde cada una de las interacciones que el niño puede construir. Es tan importante que ustedes busquen la manera de darle a los niños aprendizajes de forma lúdica, no academizarlos. ¿Por qué? Porque para eso van a tener mucho tiempo. Para eso en el colegio van a estar sentados horas de horas, ¿verdad? Que ya eso también se está solicitando a los profesores de estudiantes a nivel de colegio, a nivel de escuela, que no sea solamente un aprendizaje donde el profesor o la profesora sea el que transmite el conocimiento, sino que sea donde el profesor esté ahí como mediador, donde esté el profesor ahí o la profesora ahí para cuando el estudiante diga, necesito tu ayuda. Pasa lo mismo con las aulas de preescolar. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar para cuando el estudiante o la estudiante necesite de nosotros. Si un niño o una niña está trabajando X material y no nos está pidiendo nuestra ayuda, no tenemos que interrumpir ese aprendizaje. No tenemos por qué, porque no nos está pidiendo ayuda. Ahora es muy diferente cuando vemos que el niño o la niña no está utilizando ese material de la forma correcta. Yo puedo en un momento del día sentarme a modelar ese material y les aseguro que cuando empiecen a modelar el material, que ustedes también previamente tienen que conocer el uso de él, el niño y la niña va a aprender de ese profesor o de esa profesora,
porque nosotros somos espejo para esos niños y esas niñas que tenemos en nuestros salones de clase. Siempre vamos a ser un modelo a seguir para ellos. Por eso es tan importante. Y eso que dicen cuando empiezan, no, es que yo soy profesora en la escuela, fuera de la escuela ya no soy profesora o no soy profesor. Pero resulta que vivimos en la misma comunidad y resulta que esos niños nos ven todo el tiempo nuestras acciones y ven lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, qué palabras usamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En algún momento de mi vida, cuando yo decidí estudiar educación preescolar, recuerdo a mi madre preguntándome si estaba segura que era eso lo que quería estudiar. Y una de sus palabras, cuando yo le dije que sí, fue, bueno, usted tiene que saber que aquí y en cualquier rincón de Costa Rica usted va a seguir siendo profesora. Entonces tiene que saber que tienen que tener un comportamiento intachable muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando usted es profesor en primera infancia, con mucha más razón, nuestros estudiantes, nosotros nos volvemos modelo para ellos, modelos a seguir. Y aquí les voy a comentar una experiencia. Una vez una chica llegó y me dijo, estaba yo empezando a estudiar, a trabajar, me acuerdo, y cuando llegó estaba haciendo frío y ella llegó con un chorcito muy cortito y una blusita muy peladita, y yo le dije a la mamá, oye, ¿y ese milagro que hoy viene tan destapada? Y se volvió la mamá y me dijo, ay, profe, es que quiere venir como usted. Dice, es como a usted le gustan las blusitas todas sin mangas y peladillas, entonces ella quiere venir así. Y yo no trabajaba así, yo llegaba a mi institución y me ponía, usaba en ese momento una gabacha, me ponía la gabacha, pero yo no me daba cuenta que ellos estaban observándome cuando yo llegaba. O si sabían, no estaba prestando atención a lo que yo estaba demostrando y enseñándole a los niños sin necesidad de llegar y decirles, tengo que vestirme así o así. A partir de ese momento me di cuenta que yo tenía que también tener un poco más de cuidado, inclusive hasta cómo me vestía. Porque hay momentos para todo, ¿verdad? Hay momentos para yo disfrutar con mis amigas, hay momentos para disfrutar en familia, hay momentos para vestir X o Y tipo de ropa, ¿verdad? Hay momentos para todo. Entonces, definitivamente tenemos que ser facilitadoras del aprendizaje, pero siendo conscientes de qué aprendizajes estamos facilitándole a nuestros alumnos o a nuestras alumnas. Debemos de tener dominio de las bases humanísticas también y científicas de la práctica docente. Se potencia mediante la comunicación entre todos los actores participantes. Se considera la libertad, la justicia, la plenitud y la humanización. Tenemos que tener cuidado también cómo le hablamos a nuestros alumnos. Tenemos que recordar que todos nuestros alumnos y nuestras alumnas son diferentes, ninguno es igual a otro. Aunque sean gemelos, siempre van a ser diferentes. Tenemos que tener muy claro eso. También conocer la realidad en la que se desenvuelven nuestros alumnos. Tiene mucha razón Paulo Freire cuando menciona esa frase, conocer la realidad de nuestros alumnos, en dónde se desenvuelven nuestros alumnos, para también empezar a ver qué tipo de aprendizajes o qué tipo de experiencias le tenemos que dar a nuestras niñas y a nuestros niños en nuestros salones de clase. Capacidad para flexibilizar la gestión del currículum. Aquí a veces a las profesoras o a los profesores les genera un poco de estrés cuando llevan aquellas actividades maravillosamente planeadas y resulta que los niños no las hicieron como ellos pretendían o como ellas pretendían y les genera mucho estrés y resulta que no pasa nada. No pasa nada cuando llevamos una actividad súper planeada y ese día no la pudimos ejecutar porque resulta que Juancito quería hablar de la experiencia que tuvo en la casa. Una experiencia tal vez que le genera mucha alegría y quiere compartirla. Tenemos que ser flexibles a la hora de dar nuestras clases. Tenemos que tener esa capacidad de flexibilizar nuestro currículum, nuestra capacidad
de cambiar una actividad si vemos que no está generándole nada al niño. Puede pasarnos, muchachas y muchachos, nos puede pasar perfectamente que la actividad tan bonita que según nosotros iba a generar un aprendizaje rico, resulta que no funcionó y no pasa nada, no pasa nada, la podemos cambiar porque como les digo, los profesores y las profesoras en primera infancia tenemos una imaginación tan increíble y somos tan carga muchas veces para generar rápidamente una actividad y cambiar una actividad y no va a pasar nada que la cambien. Tenemos que tener esa capacidad. El docente tiene que tener el criterio profesional para realizar las variaciones en el momento que así lo considere. Si yo llevé la actividad muy planeada y resulta que veo que no está funcionando, tengo que tener un criterio para decir, tengo que hacer esta variante ya. O resulta que sí está funcionando, pero yo quiero observar en ese momento porque vimos que Juancito, que era el que teníamos que observar más porque lo requería más, necesita que agreguemos algo más y consideramos que hay que agregarlo, podemos hacer esa variante. No va a pasar nada, pero también tenemos que tener la capacidad cuando alguien nos cuestione por qué la cambiamos, decir el por qué la cambiamos, porque no podemos cambiar algo solo porque sí, porque se me ocurrió en el momento. Tengo que tener la capacidad de cambiarla porque el momento lo requiera, un criterio profesional para cambiarlo. Y a eso me refiero cuando hablamos de flexibilidad en la gestión del currículum, ¿verdad? Esa capacidad para variar alguna actividad que llevemos, para variar el currículum, el planeamiento que tengamos ese día. Debe crear ambientes e interacciones significativas para el enriquecimiento del lenguaje. Como les mencioné desde el inicio, todo el ambiente educativo genera aprendizaje en el lenguaje. Tenemos que tener cuidado desde qué elementos colocamos en un salón de clase, que todo sea acorde al tamaño de los niños, que sean materiales que sean para la edad o para el grupo etario que estamos atendiendo, que sean materiales con una intención pedagógica desde los murales que colocamos en la clase hasta el muñeco más pequeñito o el material más insignificante que nosotros creamos que tengamos. Todo el material tiene que tener una intención pedagógica y para enriquecer el lenguaje, además, tenemos que saber qué tipo de materiales vamos a poner. Tenemos que conocer el material. No vamos a colocar un material que nosotros no hayamos tocado, que no hayamos experimentado, que no sepamos cómo usarlo. No se puede colocar un material en un lugar si nosotros no lo hemos puesto en práctica como profesores. Tenemos que tener esas interacciones significativas para los niños. Materiales que le generen al niño un aprendizaje autónomo, donde nosotros sirvamos como andamio, no solamente que nosotros somos los que tengamos el conocimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Investigando, muchachas y muchachos, investigando. Tenemos que estudiar también qué materiales son los adecuados para el grupo etario que estamos atendiendo en ese momento. Todo el ambiente tiene que crear interacciones significativas para enriquecer el lenguaje de esos infantes que estamos atendiendo. Tenemos que tener la capacidad para observar al niño y valorar sus potencialidades y necesidades. Y en esto, ¿qué quiero decirles? Nosotros a inicio de año debemos de prestar atención, tenemos que hacer un diagnóstico de las capacidades de nuestros alumnos y partiendo de esos aprendizajes que ellos tienen previos, es donde tenemos que empezar a potencializar ese desarrollo y a ver cuáles son esas necesidades de esos niños y empezar a ver qué aprendizajes nuevos voy a introducir, cómo los voy a introducir y qué materiales voy a introducir. Tenemos que tener esa capacidad de saber qué tipo de aprendizajes
voy a tener o le voy a brindar a esos niños que tengo a cargo. Es sumamente importante que nosotros valoremos las capacidades de nuestros alumnos. A veces tenemos materiales que no le generan nada, ningún aprendizaje a esos niños que tenemos, porque resulta que son los mismos materiales que utilizamos el año anterior con el mismo grupo, nada más que ahora resulta que lo tenemos en otro nivel y seguimos utilizando los mismos materiales. Resulta que el ambiente educativo crece con el niño. Los materiales crecen con los niños. Y a esto lo que me refiero es que un material debe variar si el niño así lo requiere. Si yo tengo, por ejemplo, un material en concreto, los animales de la selva que vieron anteriormente y la alfombra, y resulta que ese material lo tengo en un aula donde son niños menores de 2 años y solo tengo esos animales de la selva con esa alfombra, pero resulta que ya el año siguiente quiero introducir esos animales a niños de 2 años a 3 años. ¿Qué otra cosa le podría agregar para hacer significativo ese material? Ya no solo el concreto, porque ya solo utilicé el año anterior. Puedo agregarle tarjetas, puedo agregarle imágenes, tarjetas de imágenes reales de esos animales, para que el niño relacione el concreto con ese animal en un ambiente natural. Y puedo agregarle también la alfombra, no pasa nada, pero el material está creciendo con el niño. Y resulta que va para otra clase y quiero seguir con los animales de la selva, pero ya más pequeñitos. Entonces resulta que le agrego a las tarjetas, le puedo agregar palabras, porque además no solamente estoy potencializando el lenguaje verbal, sino que también estamos viendo lectura y escritura, sin necesidad de que ese niño y esa niña sienta que lo estamos obligando a leer y a escribir. Entonces ya la tarjeta de la jirafa, le puedo agregar la palabra jirafa y le dejo el animal en concreto también. Entonces ese material está creciendo con nuestros niños. Y resulta que ya va para transición y le pongo una pizarra magnética y le pongo una tarjeta con la imagen de la jirafa y la palabra jirafa y le agrego letras magnéticas para que el niño busque las palabras. Eso sí, tienen que ser las letras iguales a las que yo le estoy poniendo en la tarjeta y resulta que el niño va generando su propio aprendizaje. Y esa tarjeta va autogestionando al niño, sin necesidad que la maestra esté ahí repitiéndole que eso es una jirafa. Si el niño pronuncia mal jirafa, la maestra o el maestro se arrimará de formas despacio y con una voz cálida y le repetirá la palabra jirafa. No es que se va a acercar a decirle, no, así no se dice. Nos acercamos y decimos, ¡ay, qué estás haciendo! Y el niño le podrá decir jirafa. ¡Ah, estás escribiendo la jirafa! ¡Qué linda la jirafa! Ahí dice jirafa. De esa manera estamos potencializando el desarrollo de ese niño. Pero además estamos observando el aprendizaje y valorando las necesidades de ese niño o de esa niña y viendo cómo podemos potencializarlo. Pero además el material está creciendo con ese niño. Por eso es tan importante que ustedes, profesores o profesoras, que están estudiando en este momento y que van a ser unas futuras profesionales en educación excelentes, porque no me cabe duda, ustedes tienen que ir valorando qué materiales, qué aprendizajes y de qué manera yo le enseño a ese niño y a esa niña los nuevos aprendizajes, buscando nuevas estrategias, no solo la que los libros nos den, porque a veces la que nos dan los libros, a veces no nos funcionan en X o en Y grupo etario. A veces tenemos que buscar más, investigar más y aprender
de otras estrategias que nos están brindando otros autores. Entonces sí tienen que investigar, sí tienen que actualizarse constantemente. El día de mañana que ustedes se gradúen, recuerden que no es solamente obtener un título. Necesitamos mantenernos en constante aprendizaje, al igual que nuestros niños, porque el profesor y la profesora crece con los estudiantes también. Crece con los materiales y crece con los niños todos los días. Por eso tienen que tener un aprendizaje, un ojo crítico, le digo yo a los profesores siempre. Tengan un ojo crítico de qué ustedes están dando en sus clases. Evalúen sus propias estrategias de aprendizaje. Evalúen lo que sus estudiantes están aprendiendo en esos salones de clase. Siempre mantengan un ojo crítico, siempre mantengan un lápiz y un cuaderno, porque nosotras como profesoras o como profesores tenemos que investigar, tenemos que escribir lo que estamos observando en nuestros salones de clase, tenemos que volver a tener un ojo crítico, a ser investigadoras de nuestros niños, empezar a ver que Pedrito le cuesta esto o que se le hace más fácil aquello, que la estrategia de aprendizaje que llevé hoy no fue tan funcional. ¿Por qué no fue tan funcional? ¿O por qué la que presenté el día anterior sí me funcionó muchísimo y los niños aprendieron mucho? ¿Será que tengo que variar algo? ¿Será que tengo que prestar más atención? ¿Será que tengo que cambiar mi manera de brindar ese aprendizaje o de ser andamio para esos niños y esas niñas que atiendo? Debemos de crear las condiciones que propicien el desarrollo de las habilidades de pensamiento y la capacidad de aprender. Tenemos que generar un ambiente enriquecido, un ambiente donde al niño le genere esa habilidad de pensamiento, donde desarrolle el pensamiento crítico, esa capacidad de aprender de forma autónoma, donde el profesor o la profesora está ahí, donde está mediando ese aprendizaje, pero no está generando nada más, expresando un conocimiento, como cuando yo digo, es que solo están ahí tirando un conocimiento, o como se dice vulgarmente, vomitando un conocimiento. No, tenemos que ser críticos de nuestras propias estrategias de aprendizaje, y tenemos que generar condiciones a esos niños y esas niñas, condiciones de aprendizaje, donde el aprendizaje se haga de forma natural, no obligado, de forma natural. Recuerden que no hay aprendizaje sin emoción. Y si los niños tienen un ambiente enriquecido, un ambiente armonioso, un ambiente donde la profesora o el profesor se sienta también contento de lo que está impartiendo, esos niños van a aprender más, van a tener una capacidad de pensamiento crítico increíble cuando estén más grandes, inclusive ahora cuando ya están en la primera infancia. Si desde pequeños les damos estos aprendizajes y donde les damos estas condiciones de salones de clase enriquecidos, esos niños van a tener la capacidad de aprender, de autogestionarse. Y recuerden que tenemos que generar aprendizajes para la vida, no aprendizajes que se queden en un momento nada más. Son aprendizajes para la vida lo que tenemos que generar en estos niños que tenemos o en las niñas que tenemos en nuestros salones de clase. Tienen que tener un ojo crítico como profesores. Tenemos que crear ambientes y materiales con una intención pedagógica siempre. Siempre que vayan a colocar un material, piensen qué es lo que yo quiero que ese niño aprenda. ¿Qué es lo que necesita ese niño aprender? ¿Qué es lo que ese niño necesita estimular en su desarrollo? Y recuerden que ahorita hablamos del lenguaje, pero el lenguaje es todo, no solo lenguaje verbal, es lenguaje corporal, es lenguaje a nivel de expresiones, de sentimientos, es lenguaje verbal también. Nosotros tenemos que aprender a leer a nuestros niños también, y ellos sepan que ellos nos saben leer a nosotros de una manera impresionante. Cuando un grupo está
muy inquieto, cuando un grupo, una maestra dice es que hoy se portaron malísimo, piensen cómo se sentían ustedes cuando entraron a ese salón de clase. Piensen cómo se sintieron dando la clase. Piensen cómo estaban ese día, cómo estaban sus emociones ese día. Piensen si estaban enojadas o enojados por alguna situación en la casa. Piensen si ese día estaban tristes por algo que nos sucedió. Piensen si ese día nos sentíamos muy eufóricas o eufóricos. Y se van a dar cuenta que esos niños los leyeron tan bien que ellos absorbieron la energía que ustedes llevaban ese día. Si ustedes se sienten tranquilas o tranquilos, si ustedes se sienten en completa armonía con el ambiente, esos niños y esas niñas también se van a sentir armoniosos en ese salón de clase o en esa institución. Y no va a haber caos, va a haber armonía, porque ustedes también tienen que propiciar ese desarrollo en esos niños. Somos andamio para ellos y somos mediadores del conocimiento para los niños que atendemos. Principales ejes del docente en la mediación del desarrollo lingüístico en los niños y en las niñas. Organiza los escenarios de aprendizaje, lo venimos hablando, son escenarios ricos en materiales, con espacios donde no estén cargados visualmente, donde sean los materiales los que sean llamativos para ese niño y esa niña, donde estén los materiales limpios, ordenados, estratégicamente acomodados, para que generen en ellos aprendizajes con emoción, para que generen en los niños nuevos lenguajes, para que generen nuevo vocabulario, para que aumenten su vocabulario de palabras. Nosotros tenemos que sentirnos también bien en esos salones de clase. Los salones de clase o todo el centro educativo debe de generar una armonía, debe generar sentimientos de alegría, sentimientos de tranquilidad, de paz, donde los niños se sientan confortables al llegar a estas instituciones educativas. Recuerden que muchas veces vienen de hogares donde hay mucha violencia, donde hay mucho problema a nivel económico, social, familiar. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de organizar cada uno de esos espacios que estamos teniendo en nuestras instituciones educativas. Siempre tienen que generar aprendizajes. Utilizar un lenguaje basado en el respeto y en la comprensión del otro. Esto es un respeto de nosotras o de nosotros hacia los infantes que atendemos, desde el momento de cómo le cambiamos un pañal a una niña o a un niño, desde el momento cuando le presentamos un material y le preguntamos si quieren aprender de lo que les vamos a llevar, desde el momento que nosotros les sugerimos al niño X o Y material. Recuerden que nosotros somos espejo para ellos. Recuerden que nos vamos a convertir en un modelo a seguir para esos niños. Siempre vamos a ser los modelos a seguir para los niños y las niñas que estamos atendiendo, sobre todo en la primera infancia. Y esto me recuerda mucho a las familias cuando llegan y nos cuentan, vieras niña o profe, cuando ponen a los muñecos en las casas y hacen exactamente los mismos ademanes que hace la profesora, o como cuando le cantan las canciones a los muñecos, vieras que mi hija o mi hijo llega a cantar todas las canciones que aquí les enseñan. Vieras que quiere llegar a pintar lo mismo que pintaron aquí en el kinder. Es que, profe, es que vieras que mi hija nos calla exactamente igual como los callan aquí en la institución. Y uno dice, qué torta, porque tenemos que tener formas. Y todo nuestro movimiento, nuestras expresiones tienen que evocar al respeto y a la comprensión de los niños, porque los niños son personas, porque merecen nuestro respeto desde el primer momento que entran
a nuestra institución. Desde el cómo yo le digo el buenos días a los niños, cómo los recibo al momento de cómo los despido, cómo me arrimo yo a ese niño, cómo me pongo al nivel de ese niño, cómo lo vuelvo a ver a los ojos, porque el niño merece respeto. No hay cosa más terrible que uno estar hablando con una persona y que esa persona no me vuelva ni siquiera a ver. ¿Cómo se sienten ustedes cuando están hablando con una persona y esa persona está metida en un celular? Y ustedes no saben si nos están prestando o no atención. Es igual con un niño. El docente se va o la docente se va a convertir en un modelo a seguir, en un espejo para esos chicos. Y nosotros necesitamos respetarlos a ellos. Porque además es nuestra razón de estudiar educación preescolar, es nuestra razón de estudiar, la primera infancia. Ellos son nuestra razón de ser. Entonces, si ustedes tienen realmente vocación, ustedes van a entender que necesitamos darle respeto a los niños, porque además si nosotros los respetamos, ellos nos van a respetar a nosotros y nos van a tratar con cariño, con amor, y muchas veces inclusive van a recibir ustedes de ellos las palabras más bonitas, como un profe, qué linda te ves, profe, qué lindo te ves, o un abrazo o un beso de un niño o de una niña. Ustedes se van a dar cuenta que cuando eso suceda es porque los niños sienten respeto y admiración por nosotros. Y yo siempre le digo a las profesoras o a los profesores que tengo, puede ser uno el profesor o la profesora más fea de este mundo, que si uno los atiende a ellos con respeto, con amor, con cariño, con comprensión, ellos nos van a ver como las profesoras o los profesores más lindos del mundo, porque aquí no estamos hablando de belleza física, estamos hablando de belleza interior, de cómo la transmitimos a ellos. Entonces yo los invito de verdad a buscar esa vocación, a que si están estudiando esto sea por vocación, por amor, porque van a encontrar, ustedes tienen el material más sensible en sus manos, que son los niños. A cómo pueden potencializar ese desarrollo, pueden inclusive frustrar ese desarrollo de un niño o de una niña. Genera motivación e implicación de los estudiantes. Nosotros tenemos que generar motivación. A veces los ambientes de biblioteca o los ambientes de literatura son los que menos quieren visitar los niños. Entonces, nosotros tenemos que buscar esas estrategias de cómo nos motivan esos niños a nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo para que ese niño o esa niña vaya a X o Y espacio? En este caso, un espacio de biblioteca. ¿Qué tengo yo que tener en ese espacio para que el niño o la niña quiera ir a ese espacio que yo creé? Para ver la estrategia que yo tengo de aprendizaje o de mediación, ¿cuál va a ser? ¿Cómo voy a organizar ese espacio? Que genere una motivación. Puede ser que coloque una planta y eso le genere al niño un ambiente de armonía. Puede generar que puede ser tal vez que no tenga un espacio confortable donde pueda sentirse cómodo leyendo un libro, en el caso del área que les estoy diciendo ahorita de biblioteca, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo generamos emoción, cómo generamos aprendizaje en esos niños en los diferentes espacios que estamos atendiendo o teniendo en nuestros salones o en nuestra institución educativa. Favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento y la actividad lúdica también, ¿verdad? Los profesores y las profesoras tenemos que generar el desarrollo de habilidades de pensamiento, del pensamiento crítico, y mediante actividades lúdicas. Tenemos que desarrollar actividades lúdicas. El lenguaje no solamente es hablar con ellos, desde el movimiento, los movimientos que hagamos, toda la parte que trabajemos a nivel motor, toda la parte que trabajemos a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, todo va a generar aprendizajes y nuevos vocabularios en ellos. Las metodologías que favorecen el desarrollo de habilidades requieren de flexibilidad, de apertura. A veces, como les digo, no es solamente dar una clase en un salón de clase,
es llevar la clase de nosotros a una huerta pedagógica, llevarla a una cancha, llevarlo a un patio, a un área verde, llevarlo a explorar el ambiente, a salones multiuso cuando los tenemos, llevar a un niño a experimentar las áreas verdes con lupas, por ejemplo, para que investigue, para que vea el ambiente de los insectos bajo la lupa. Tenemos que tener esa flexibilidad y esa apertura para no tener solamente las clases en los salones de clase, sino que hacer esos salones de clase más allá, sacarlos de ese espacio de 4 paredes. Cuando hablamos de extensión de clase, hablamos de ir afuera, hablamos de que puedo tener un recinto de animales de dinosaurios, un recinto de agua, un recinto de arena, fuera de la clase, donde al niño le favorezca el desarrollo de nuevas habilidades. Tenemos que tener metodologías que favorezcan este desarrollo en ellos, ¿verdad? Siempre tenemos que estar buscando las nuevas formas de aprendizaje para estos niños. ¿Cómo se mueven mejor? ¿Cómo aprenden mejor nuestros alumnos o nuestras alumnas? Si con movimiento, si con concreto y con material en concreto y material visual, si sacándolos de los salones de clase, llevándolos a ambientes abiertos, llevándolos a una huerta, ¿cómo aprenden más ellos? ¿Cuál aprendizaje es que genera más emoción en ellos? Guía a los estudiantes a aprender. Nosotros tenemos que volvernos guías para ellos. Son los infantes los que construyen el conocimiento y las estrategias a partir del ambiente que propicia el educador. Tenemos que buscar esos materiales que le generen a los niños un aprendizaje. Tenemos que buscar materiales educativos con una intención pedagógica, pero además que sean materiales que generen que los estudiantes se autogestionen, que sean materiales que no requieran que nosotros estemos ahí siendo el que se genere el conocimiento, sino que sean materiales que el mismo niño se autocorrija cuando no lo hizo bien. Pero para eso tenemos que investigar, tenemos que prestar atención, tenemos que observar a nuestros estudiantes, tenemos que volver a ver nuestros salones y nuestras instituciones educativas con un ojo crítico para saber realmente si esos niños y esas niñas están generando un aprendizaje nosotros estamos generando un aprendizaje con las estrategias que les estamos proporcionando a ellos. Debe promover la formación de personas autónomas, críticas y creativas. Debe promover un clima de aula donde el infante sea capaz de tomar sus propias decisiones, donde el niño pueda decidir si este material lo quiero usar o no lo quiero usar. Un material que me genere aprendizaje para la vida. Nosotros hemos utilizado en las instituciones donde yo trabajo, hemos utilizado materiales en concreto mucho y materiales que le generen a los niños aprendizajes para la vida, donde ellos mismos sean capaces de autogestionar su aprendizaje, donde el profesor y la profesora sea un medio para que ellos aprendan, que sea un andamio para que ellos formulen nuevos aprendizajes, nuevos vocabularios. Tenemos que buscar esos materiales y ese clima de aula debemos de promover donde ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones, donde no es de que tienen que pedir inclusive permiso hasta para ir al baño. Nosotros no pedimos permiso para levantarnos e ir al servicio sanitario. ¿Por qué lo tienen que hacer los niños? Tenemos que tener esa capacidad donde tenemos que formar personas críticas, porque en estos momentos donde la sociedad muchas veces solamente está metida en redes sociales viendo memes, viendo fútbol, donde solo están viendo diferentes programas que no generan aprendizaje, necesitamos crear personas críticas, necesitamos crear ciudadanos críticos de lo que están viendo, críticos de lo que están aprendiendo en una red social. Necesitamos
a ser personas autónomas, donde cuando ya lleguen a la universidad no estén preguntando ¿qué más hago? No, sino que generen sus propios aprendizajes, donde generen esas formas de investigar, donde los niños tomen sus propias decisiones, seres autónomos, seres críticos, seres creativos. Y eso lo hacemos desde el primer momento que nuestros estudiantes o nuestras estudiantes ingresan a nuestros centros educativos, si los tenemos con materiales, ambientes con una intención pedagógica. Debemos de ser educadores o educadoras que reflexionen y se realimenten colectivamente, que la transformación y mejora sea continua, donde nos reunamos para pensar o para repensar, para analizar y crear nuevas perspectivas. Tenemos que tener claridad de que no es llegar y criticar por criticar, sino de repensar, de reaprender si lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo tan bien. Tenemos que tener un ojo analítico, tenemos que aportar y crear nuevas perspectivas de aprendizaje. Y para eso es tan importante cuando nos reunimos con otros profesionales en educación, cuando vamos a capacitaciones, cuando buscamos oportunidades de aprendizaje, cuando vemos, nos retroalimentamos en línea, que las redes sociales no sean solamente para ver qué están haciendo las demás personas, muchachas y muchachos, que sean medios donde ustedes investiguen y se comuniquen con otros profesionales para repensar, para analizar y para aportar nuevas estrategias de aprendizaje en la primera infancia. Siempre tenemos que estar en constante realimentación, en constante mejora, porque los alumnos, los profesores y los ambientes crecen juntos. Yo tengo un dicho, el día de mañana yo quiero, porque cuando ya estamos muy grandes en las aulas, muchas veces nos dicen, es que es un gran dinosaurio, y son expresiones hirientes. Entonces yo muchas veces me devuelvo y digo, no, yo puedo ser un dinosaurio, pero un dinosaurio actualizado, un dinosaurio donde yo sienta que lo que estoy impartiendo esté bien, porque me he dado a la tarea de aprender, de desaprender lo que no tengo que seguir dando y de aprender nuevos conocimientos. Puedo ser la estudiante más grande de 90 años, pero me mantengo actualizada. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para adquirir nuevos conocimientos. Pero en educación no nos podemos dar a la tarea de quedarnos en el tiempo y en el espacio. No nos podemos quedar atrás. Esto es como la ciencia, como la medicina que evoluciona día con día. Igual en la educación. La educación es una ciencia donde ustedes tienen que estudiar día a día, porque no nos podemos quedar atrás. Imagínense que el conocimiento está a un clic nada más. Imagínense que a veces nuestros estudiantes tal vez no en edad de la primera infancia, pero muchas veces los estudiantes están a un clic en el celular y de buscar la información que yo estoy brindando. Y nuestros niños, cuando hablamos de que ya vienen con un chip incorporado, nos obligan a nosotras a investigar, a aprender y a aprender muchas veces nuevos vocabularios para poderles transmitir a ellos. Y los mejores espacios es cuando nos reunimos muchos profesores de diferentes disciplinas también, porque educación preescolar no está, no es aparte de las otras disciplinas, es integral. Todas las disciplinas son integrales. No podemos ver al ser humano solamente en lenguaje, o solo en el área cognitiva, o solo en el área social, o solo en el área motora. No, el ser humano es integral y el niño es integral. 5 momentos importantes en la dinámica reflexiva y colaborativa del docente: la formación inicial del docente en el ámbito del lenguaje, planeación de la práctica educativa permeada por el papel fundamental del desarrollo del lenguaje, un desarrollo de la práctica educativa impregnada de experiencias lingüísticas también,
Otro momento importante de la dinámica reflectiva y colaborativa del docente es la reflexión y el análisis del resultado del aprendizaje lingüístico. Siempre tenemos que reflexionar y analizar sobre este resultado. La socialización de los resultados y la realimentación del proceso para favorecer el desarrollo del lenguaje en niños es importante también. Tenemos que socializar y tenemos que realimentar los procesos que nosotros estamos brindando. Chicas y chicos, es muy importante que ustedes tomen conciencia que en manos de ustedes van a tener la población más sensible a nivel de cualquier sociedad y que ustedes van a tener en sus manos la base de cualquier sociedad, que son los niños. Y es muy importante y es de vital y de capital importancia que ustedes tengan ese conocimiento, que tengan conocimientos previos, que se actualicen, que se mantengan en constante lectura. Tienen que leer, no pueden dejar de leer. Un profesor o una profesora con vocación lee, investiga, se retroalimenta, tiene un ojo crítico y tiene un pensamiento crítico, inclusive de su propio aprendizaje, de sus propias experiencias. Tienen que tener un ojo crítico y analítico de lo que ustedes también van a impartir. No pueden quedarse atrás. Yo encantada de estar con ustedes, encantada de darles esta última tutoría. Es un tema riquísimo, amplio. Va a quedar ahí también la grabación para que ustedes la retomen. La profesora Yancy tuvo que retirarse y ella nos dejó un video de la tarea del álbum de estrategias. Entonces vamos a ver el video. Si tienen primero vean el video, les recomiendo verlo primero, escucharlo, analizarlo y si tienen preguntas acerca de la tarea, nos las pueden hacer en la plataforma. El video también va a quedar en la presentación. Ustedes tienen que leer el documento de actividades evaluativas también y el video les va a dejar más conocimiento de cómo elaborar este álbum de estrategias. Entonces vamos a presentarlo. Permítanme un segundito. Vamos a ver. Permítanme un momento. Es que creo que no sé si estoy teniendo problemas de conexión. Permítanme un segundito. Permítanme un segundo, chicas, por favor, qué pena. Está bien, profe, no se preocupe, gracias. Está bien, profe, tranqui. Ya, mande el mouse para allá. Allá. Para allá. Profesor Aine, si querés intento compartirlo yo, si te parece. O ya te cargo. Creo que ahí está, ya. Ok, sí. Ya, ahí está. Ah. Sí.
¿Se escucha? Creo que no se escucha. No. Yo no escucho el No, no, audio. no se escucha, no se ve. Permíteme un segundo. Ya sí, ya voy a dejar de compartir porque creo que estamos con problemas de audio. No sé si es el internet. Ujú, Dame un momentito. ujú. Tranquila. Si no, intento compartirlo yo, cualquier cosa. No está compartiendo el audio. Yo la voy a dejar que Yasmin. Jazz, sí, necesito que lo presentes, porfa, qué pena. Voy Ok, a no te dejar de preocupes. compartir Ya, pantalla. ajá, ya yo lo voy a compartir. A ver. Ya voy un momentito, muchachas, para. Que me avisan si lo pueden ver y escuchar. Estimadas estudiantes, estimados estudiantes, un gusto poderles saludar Sí lo nuevamente. escuchamos ya. Sí, ok, perfecto. Entonces ya lo voy a dejar por acá. Estimadas estudiantes, estimados estudiantes, un gusto poderles saludar nuevamente. Este breve video es para explicarles en qué consiste la tarea última que tienen que realizar de la asignatura de Desarrollo del Pensamiento Lingüístico, el álbum de estrategias. Bueno, algunos aspectos generales es que es un trabajo grupal, ¿verdad? Y que lo deben realizar en la aplicación o en llamada Bookshare, que la podemos buscar desde Google. Indicarles que ustedes deben de buscar, ¿verdad? El nombre. Ustedes lo primero que tienen que hacer es loguearse. Sin embargo, yo no me puedo loguear porque ya yo estoy logueada. Entonces, ustedes se van a loguear, pero se van a loguear con el rol de profesor, no con el rol de estudiante. Eso sí debes de quedarle claro, porque si no le va a empezar a pedir una serie de permisos, ¿verdad? Ok. Aquí estamos ingresando a la herramienta. Lo primero que deben de hacer es tomar una plantilla, ¿verdad? Para empezar su trabajo. Indicarles que esta aplicación es bastante versátil, fácil de usar, no es complicada. Lo primero que deben de hacer es explorarla para que vean todas las bondades y beneficios que tienen, así como las aplicaciones que pueden utilizar. Ok, lo primero que tienen que hacer entonces es crear un libro nuevo, que lo crean aquí y escogen una plantilla. Y ustedes escogen la que ustedes quieren. Hay dos tipos, que es esta lisa y hay tipo cómic. Yo voy a escoger esta, que es la que más me gusta y me llama la atención. Y en estas hojas es donde yo empiezo mi libro. Aquí agrego nuevas páginas. Ok. Como no tengo nada, ¿verdad? Porque no he empezado, voy a devolverme y les voy a explicar un poquito en una plantilla que previamente ya yo he realizado, que es esta, ¿verdad? En esta ya yo la realicé, ¿verdad? Previamente para mostrarles únicamente como ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Entonces, lo primero que deben de hacer es colocar el nombre del álbum de estrategias, un nombre creativo y que sea contextualizado al contenido de su álbum. Yo le puse a este nombre estimulando el lenguaje, álbum de estrategias. Aquí van a poner el nombre del curso y aquí van a poner también el nombre de las integrantes. Esto lo pueden hacer en la primera página. Si ven que es mucha información, lo pueden hacer en una segunda página y pueden colocar la foto de las integrantes del grupo con el nombre. ¿Ok? Profe, disculpe,
¿Me están viendo la pantalla? ¿Cómo A mí se hago me... esto? Como, ¿Cómo me- coloco? Sí, sí se puede ver la pantalla y se está escuchando bien, chicas. Ok, Ah, ok, ahorita está gracias. detenido. Sí, seguro es mi internet. Ok, Este nombrecito aquí. Entonces lo que tengo que hacer es añadir un elemento. Ve que me dan varias opciones para insertar imágenes, para tomar fotos. Puedo dibujar, puedo agregar texto y grabar audio. Si ustedes lo quieren hacer dinámico y grabar algunos audios, insertar algunos videos donde ustedes se graben, lo pueden hacer. El texto, entonces lo ingreso acá. Entonces escojo el tipo de texto que quiero. Yo escogí este y aquí añado el texto, ¿verdad? Aquí añado el texto. Y aquí, ¿verdad? Aquí eso, entonces mira cómo me queda. Entonces aquí ya voy montando mi álbum. Y esto, bueno, porque estoy dando un ejemplo. Y aquí clic derecho, yo puedo editar el texto. Puedo formatear el texto. Aquí entonces le voy a dar el formato correspondiente. Todas estas aplicaciones las tienen que explorar. Lo voy a borrar porque no lo vamos a dejar acá, ¿verdad? Pero de esa forma es que se hace. En la primera página va la portada. En la segunda, si ustedes quieren, como lo indiqué, el nombre de los integrantes y las fotografías. Como lo dicen las indicaciones, debemos de incluir una introducción, ¿verdad? En la consigna se detalla cómo debe ser esa introducción. Seguidamente vamos a incluir otra portada que diga estrategias para el desarrollo del lenguaje antes del nacimiento y posteriormente vamos a incluir la estrategia. Vamos a incluir el nombre, el objetivo, el banco de materiales. Y con los materiales vamos a incluir una fotografía, ¿verdad? Y vamos a incluir también los enlaces de los videos. Entonces, aquí están los enlaces. Ustedes, para incluir un enlace, entonces tienen que darle aquí donde diga más. Le damos donde dice texto. Incluimos el texto. Y aquí lo que le damos es incluir un hipervínculo. Y aquí es donde incluimos el hipervínculo. Incluimos el hipervínculo del video. My job is to make. ¿Verdad? Control V y le damos guardar. Hecho, y ya aquí nos sale el hipervínculo. Por supuesto, le vamos a dar formatear texto. Lo hacemos pequeñito y lo vamos a incluir en nuestro álbum. Bueno, aquí yo lo hago como ejemplo, ustedes lo van a ordenar, ¿verdad? A la hora de, aquí no va a abrir el hipervínculo, sí cuando le demos leer. Podemos poner sonidos grabados. En la siguiente página me piden el procedimiento, describo paso a paso el procedimiento, como me solicitan en la consigna. Pongo la debida justificación que se solicita en la consigna. Ok. La segunda parte o lo que continúa serían estrategias que favorecen el desarrollo del lenguaje desde los diferentes componentes. Y aquí tenemos 4 componentes. Entonces tenemos el componente fonético fonológico. Igualmente me pueden incluir nombre, objetivo, banco de materiales, edad. Y en la edad voy a incluir 3 características del desarrollo del componente, según la edad que escogí, ¿verdad? Procedimiento y justificación. Esto no hay límite ni máximo de páginas. Pueden utilizar las páginas del libro que ustedes quieran. Yo lo pongo aquí a modo de ejemplo. Si necesitan incluir alguna información como estas características de desarrollo y si no están en el libro, ¿verdad? En la parte que corresponde, entonces pueden buscar en otros capítulos del libro o pueden buscar fuentes confiables de internet. Pueden utilizar citas con sus citas textuales, siempre, ¿verdad? Con sus debidas bibliografías. Importante, ¿verdad? Leer con detalle la consigna. Ahí se explica claramente cómo se debe de hacer esto.
Tenemos el componente semántico. Y aquí vienen los apartados de lo que debemos de realizar. El componente morfosintáctico. El componente pragmático. Esos serían las actividades de los 4 componentes. Y pasamos a la otra parte, que serían estrategias para estimular el lenguaje desde la neurociencia. Y nos piden hacer una estrategia con el nombre, el objetivo, la edad, el espacio físico, banco de materiales, procedimiento y justificación. Ok. Aquí entonces ustedes van a ser muy creativas y muy creativos y van a utilizar imágenes, van a utilizar videos, ¿verdad? Y van a decorar su álbum utilizando un mismo tipo de diseño, ¿verdad? No van a incluir muchos tipos de letras, muchos tipos de colores, o sea, algo que sea llamativo, ¿verdad? Pero que no se vea saturado de imágenes ni saturado de colores, ¿verdad? Y que por supuesto sea claro. Tampoco podemos utilizar tamaños de letras muy pequeños, ¿ok? Después, posteriormente, vamos a incluir las recomendaciones. En la consigna se indica cómo deben de ser esas recomendaciones y vamos a incluir las fuentes bibliográficas según el formato APA y ese sería el fin de nuestro libro. ¿Ok? Van a investigar ustedes y a descubrir que esta aplicación tiene acá varias utilidades. Entonces podemos ver los fondos que tenemos, los colores. Pueden ver entonces los papeles que pueden utilizar, los bordes. Aquí vemos cómo le podemos cambiar nuestro borde. Vea qué bonito que se ve, ¿verdad? Le podemos poner diferentes tipos de bordes. Podemos también, vamos a utilizar aquí podemos utilizar texturas, por ejemplo esta, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Pensando en que no sea saturado visualmente, ¿verdad? Podemos insertar también imágenes y para insertar imágenes las podemos cargar desde nuestro ordenador o la misma aplicación nos va a dar nos va a dar una imagen de Pixabay donde podemos buscar, por ejemplo, libros y nos va a tirar. Podemos usar una imagen de estas, ¿ves? Para ilustrar nuestro álbum. Digamos que vamos a utilizar esta imagen. No se marcó. Añadir. Ok. Entonces ahí les quedaría. Ahí ustedes van entonces a diseñar su álbum. Exploren la herramienta para compartirla. Entonces le vamos a dar donde dice la flechita, ¿verdad? Donde está la flechita y le vamos a dar en los 3 puntitos. Le vamos a dar publicado online y aquí vamos a poner el título, el autor puede ser de alguna de ustedes o la persona que lo va a publicar, la descripción y aquí verificar que quede público y aquí desactivado, ¿verdad? Permitir mezcla desactivado y van a copiar el enlace. Ya el enlace está copiado. Ese enlace es el que ustedes Profe, ¿fue que se salió el video o qué pasó? Perdón, chicas. Ese es el enlace que se adjunta en el trabajo. Listo. Ahí estaba. Hasta ahí llegaba el video. Ah, Sí. ok. Sí, Profe, una consulta. Bueno, leyendo lo del trabajo, dice que consta de 5 partes. Ok, la primera parte me dice que es la coordinación grupal. Bueno, gracias a Dios, mis compañeras rápido nos reunimos y hicimos como un pequeño grupito por WhatsApp, por lo menos para saber que ya estamos y ver cómo nos empezamos a organizar
de lunes en adelante. Qué pena. La vieras segunda que parte casi dice que es casi explorando. no se te escucha, la compañera que está hablando. Vieras que no sé si te puedes acercar más al micrófono porque casi no se te entendió lo que mencionaste. Es Tatiana, creo que es la que está hablando. Ah, sí, profe, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí sí. Sí, es que donde yo vivo hay poca señal. Que No estaba sé. viendo, ok, dice que la parte consta de 5 partes. La primera, la coordinación grupal, que como le comentaba, ya bueno, estamos todas las del grupo. La segunda dice que es la exploración, bueno, explorando la herramienta. La tercera es cuando ya empezamos como a formar el trabajo. La cuarta es la que me tiene como un poquito pensativa y esa es la que quiero que me dice video. ¿Qué quiere decir con video? ¿Que debemos hacer un video o a qué se refiere con el video? Disculpe, Soraini, ¿cómo están? Estudiantes, ¿me escuchan? Hola, Jancy, fuerte y claro. ¿Cómo están? Ay, disculpe que Sí, profe. por una situación personal me tuve que conectar un poquito, bastante tardito, ¿verdad? Pero, Tranquila, Jancy, gracias. ok, indicarles que ese video efectivamente fue que cuando eso no es así, ya fue arreglado en la consigna donde ustedes ingresan nuevamente a la unidad correspondiente. Eso se eliminó porque eso fue un error. Entonces, no existe ese video, sino que si ustedes ya leen la consigna donde está en la unidad correspondiente, ya eso lo corregimos. Sí, sí, lógicamente así quedó donde están todas las actividades evaluativas en el documento del PDF, pero entonces el video no tienen que hacerlo. Más bien les recomiendo que donde están las indicaciones lo vuelvan a leer para que vean que ya no está. Eso fue un error. Ok, profe, sí, era eso más que todo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Veo que Cintia Romero tiene la manita levantada. ¿Tenías alguna pregunta, Cintia? Gracias, profe. Sí. Vea, profe, yo ya leí por dicha las instrucciones y todo lo del contenido del libro, pues está clarito, pero viera que me surge una duda. Por ejemplo, en esta aplicación, a lo que yo entendí, una compañera es la que hace el montaje. O sea, no es como una Padlet, que todas suben su parte. Es que me queda duda porque ahí dice que una persona, no sé si fue que entendí mal, es la que monta este documento. ¿Será porque la aplicación no deja que todas monten su parte? Es que no digo, no sé si fue que comprendí mal, si será que una es la que monta. Es que, bueno, perdón, Permiso. compañera. A lo que yo entiendo y estuve leyendo también, ahí dice que, ok, debemos de montar un trabajo en Word. Y después yo me imagino que, por ejemplo, vamos a trabajar, por decirle así, por ejemplo, ¿verdad? En WhatsApp. Entonces vamos a montar un Word donde cada uno, los integrantes va a montar su parte del trabajo y yo me imagino que la que lo va a entregar es la que lo monta ya para lo que es la entrega final. Así le entendí yo. Sí, yo entendí también eso, que por ejemplo no es como una Padlet, que todas meten el correo y tienen acceso a trabajar sobre él. Sí, lo de poner el enlace, pues sí, también tengo clarito que es un documento que se van a ir las coevaluación, las autoevaluación y el enlace. Todo ahí bien, pero lo que no sé es si a una sola compañera le toca ese montaje. Disculpen, sí, compañeras, vea, efectivamente le corresponde a una compañera, la que crea el usuario, ¿verdad? Y la que va, digamos, como a hacer el diseño del álbum, montar, digamos que montar en sí el contenido que van a construir. Pero recuérdense que ustedes tienen que hacer 2 reuniones por Teams. La idea es que también, digamos, no le vaya a tocar solo a la compañera hacer todo el trabajo, ¿verdad? Sino que ustedes en esas reuniones van a coordinar de manera tal que el trabajo sea equitativo, ¿verdad? Y también se tienen que reunir para entre todas revisar el trabajo que montó una de las compañeras. Eso es algo que deben de coordinar. Y sí, no es efectivamente como un Padlet, porque lo que se pretende también es que el trabajo quede unificado. Precisamente por eso, porque es un trabajo grupal, tampoco, digamos, está permitido que le toque solo a la compañera todo lo que es contenido. Entonces, más o menos para ver si me los comprenden, sería entonces ustedes se reúnen, coordinan,
de manera grupal, lógicamente, si ustedes van a, digamos, a decir, bueno, yo hago una parte y yo hago la otra, a la compañera que le toca montar el libro, ella por supuesto, no, digamos, tienen que hacer una distribución equitativa, pero lo ideal es eso, que se reúnan y entre todas más bien lo vayan como montando, si fuera posible. Entonces, ese es el fin. Correcto, profe, gracias. Es importante, muchachas, es importante que ustedes lo hagan grupal, que la reunión sea por Teams, las 2 reuniones que se les está solicitando, no por WhatsApp, para que quede ahí implícito, ¿verdad? Que sí se reunieron. También es obligación del grupo completo de revisar que lo que se esté colocando esté correcto, que no esté con textos sin referencias, ¿verdad? Porque el que sea una sola persona que lo suba, como dice la profesora Yancy, no significa que solamente una tiene la responsabilidad de revisar todo. Al ser un trabajo grupal, todas o todos tienen la responsabilidad de revisar que lo que se esté colocando esté correcto. Por eso son las 2 reuniones también, ¿verdad? Utilicen la plataforma, no estén utilizando los WhatsApp y eso, porque a veces se presta para otro montón de situaciones que no vienen al caso. Entonces sigan las indicaciones. El video ya ustedes vieron que ya no aparecen las indicaciones, entonces métanse a la plataforma, lean donde viene la asignación y lean cada una de las indicaciones que trae la asignación que se les está solicitando, ¿verdad? Gracias, profe. Es que, permiso, para terminar con la dudita. Sí, profe, gracias. Es que más que todo era eso, porque yo pensaba que la aplicación tenía algún modo como para que todas digitáramos, pero no, tiene razón, en la reunión, ya con el aporte de cada una, pues la que abrió el usuario, pues lo pueden elaborar de manera colaborativa. Gracias. Exactamente, con mucho gusto. Gracias, Yancy. ¿Alguien más tenía la manita levantada? No, yo no encuentro quién levanta la mano, profe, aquí en el teléfono, pero yo quería hacer una preguntita. ¿Cómo hace uno para revisar lo que la compañera esté haciendo si solo una persona tiene acceso al documento? Compartiendo pantalla por Teams. Como la reunión es por Teams, ustedes pueden compartir pantalla, como lo hemos hecho en las tutorías. Ah, ya. Bueno, gracias. Con gusto. Cuando ustedes comparten pantalla, pueden ir observando lo que las compañeras van escribiendo, ¿verdad? Entonces, se va haciendo como en línea con los aportes de cada una. Entonces, van observando y después, ya cuando lo suben, pues también lo pueden ir viendo en línea, cuando comparten, como les digo, la pantalla. Pamela tiene la manita levantada. Profe, algo un poquito más como fuera de tema, pero ahorita hablando de todo eso se me vino esa como consulta. ¿Existe alguna como manera de que uno pueda revisar o alguna página tal vez que usted sepa de si alguna persona está como realizando plagio? Es que vieras que en el trabajo pasado eh, nosotras hacíamos el trabajo, digamos, y resulta que una compañera sí, agarraba, copiaba sí, de cualquier lado y así, y entonces nos bajaron muchos puntos de eso porque dijeron que, o sea, más bien no nos anularon el trabajo, gracias a Dios, pero que decía que digamos, que se evidenciaba, digamos, eso. Entonces quería consultarle si tal vez usted o no sé, tienen como alguna página o algo así, porque uno no, y uno también como revisa si otra persona está haciéndolo, ¿cómo decirlo? De una manera mal. Permiso. Eh, sí, vean, nosotros lo que tenemos acceso como profesoras es al Turnitin, y ahí es donde nosotros nos dice, digamos, nos marcan, ¿verdad? Cuando ustedes suben, pueden hacer, buscar digamos, por ejemplo, ustedes leen el trabajo y más o menos ustedes identifican que eso no está redactado por la compañera. No sé si ustedes
han podido hacerlo. Nosotros muchas veces cuando revisamos como profesoras, eso es lo que hacemos. Nosotros más o menos identificamos el lenguaje que se está usando y decimos, esto no lo hizo la estudiante. Y copiamos en Google y ahí puede ser que ustedes consigan alguna información, porque sí, efectivamente, ustedes no tienen acceso a esa herramienta de Turnitin que nosotros tenemos. Es la única forma que les podría decir, no sabemos, bueno, en caso mío no sé de alguna otra herramienta que les permita hacer eso, porque lo que pasa es que eso hay que pagarlo, ¿verdad? No es unos ratitos, entonces, como para los estudiantes no está. Si fuera una tarea Turnitin, cuando ustedes suben el trabajo, yo creo que ustedes sí pueden ver si en ese momento, digamos, cuánto porcentaje de coincidencias hay, pero en este caso no. Y decirles, bueno, que este es el trabajo que tienen que hacer. Ustedes tienen que estar seguras, ¿verdad?, de que la información, porque son actividades, ¿verdad? Entonces, si son de creación propia, entonces, lógicamente, nos llevan citas. Pero ustedes pueden tomar alguna referencia, porque eso les voy a decir, este trabajo no es que agarren las actividades y las copien de internet, porque ahí sí nos vamos a dar cuenta. Ustedes pueden tomar de referencia una actividad que está en internet y con la cita respectiva la redactan y la ponen en el trabajo. Pero sí, la idea es que ustedes construyan las estrategias y si utilizan alguna fuente, entonces que quede claro. Sería como la única forma en que les podría recomendar. No sé, alguna de las otras dos profesoras si les puede recomendar algo más. ¿O? Yo, en lo particular, es la única que conozco, sin embargo, sí les recomiendo que lean el trabajo, o sea, ustedes se pueden dar cuenta cuando una persona está copiando las palabras de otra, ¿verdad? Porque a veces se vuelve muy fácil y yo creo que ustedes como compañeras de grupo o compañeros de grupo también tienen que tener una responsabilidad de saber de que si van a parafrasear a algún autor, colocar las citas. Es una responsabilidad que siempre tenemos en nuestra práctica, ¿verdad? Es una responsabilidad que no podemos dejar de lado. Y recuerden que nosotras como profesoras sí nos podemos dar cuenta y no es bueno y tampoco es lindo que una persona llegue, copie y pegue y dañe el trabajo colaborativo de las demás compañeras que están dentro de ese grupo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tenemos que crear conciencia a la hora de realizar trabajos grupales, de que tengan cuidado de dónde sacan la información, cómo la transcriben o cómo la parafrasean y si lo van a hacer, colocar las referencias bibliográficas o las citas correspondientes como nos lo indica el manual APA, ¿verdad? Cintia, tiene la manita levantada. Gracias, profe. Sí, pero ahora la profe mencionó, ¿verdad? Sobre, es que estoy en la página 59. Compañera y profe. Profe, disculpe, y a la compañera, es que era para que me tirar porque tengo que tutoría de sociocultural, entonces era para eso. Sí, de Soy hecho, Tatiana. vamos a dar, esta sería la última preguntita y damos por finalizada la tutoría. Compañeras, recuerden que nos pueden hacer las preguntas por correo o por el foro. A veces las preguntas que ustedes hacen en el foro les ayudan a otras compañeras, entonces sí es importante que si tenemos preguntas así como muy puntuales, las hagamos en el foro, puesto que hoy no todas se pudieron conectar. Y tal vez la duda que tenga una es la duda de otro montón de compañeras. Entonces, sí sería bueno que coloquemos las dudas dentro del foro. Nosotras vamos a estar tratando de contestarlas todas lo mejor que podamos, ¿verdad? También, profe. Adelante, compañera. Muchísimas Si no, le doy gracias. el espacio a la compañera que está más surgida. No, ella lo que dijo es que se tenía que retirar porque tiene otra tutoría. Sería tu consulta, la última del día. Adelante. Gracias, profe. Profe, es que en la página 59 de las instrucciones, punto 5, dice que la actividad tiene que ser de creación propia. Y entonces yo digo, ahora la profe mencionó, ¿verdad?, que uno puede apoyarse con otra idea, pero la cita, digámosle, uno puede tomar alguna actividad de internet y modificarla a estilo de uno, porque creación propia, no se viera que me pone a pensar. Puedes transformarla. Puede transformarla.
Siempre y cuando también en referencias ponga que tomaste referencias de tal lugar, ¿verdad? No pasa nada. Sí puedes transformar la estrategia que vayas a colocar. Gracias, profe. Con gusto. Muchachas y muchachos, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlas hoy por acá. Realmente ha sido un honor. Las insto y los insto a que terminen el curso, ya falta poco. Tengan siempre cuidado de cómo colocan sus referencias, revisen, lean, es importante que lean. Y muy agradecida con Yancy, con Yasmín también por estar acá hoy. Las consultas que tengan, por favor, háganlas por correo o en la plataforma. Yo estoy segura que les va a ayudar a muchos y a muchas de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Feliz tarde a todas y a todos. Hasta luego, buenas tardes para todos. Hasta luego. Profe, compañeras. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, profes, por toda la ayuda. Con gusto, feliz tarde.